¿Me has preguntado por qué algunas mujeres padecen los síntomas de la menopausia y otras no? Pues yo sí, me lo pregunté, porque siendo terapeuta me puso una arrastrada de aquellas que hoy quiero contarte. Pero si eres mujer, esto te interesa, porque ¿sabes qué? Algún día, sin importar la edad que hoy tengas, vas a llegar a la etapa de la menopausia. Y no, no quiero que te sugestiones a que va a ser un calvario, como nos han contado. Por eso estamos aquí, para hablar de lo que nadie te habla. Y no, mi intención no es de que te prepares si es que todavía no estás en esa etapa, porque no sé si podamos prepararnos. Pero quiero hablarte de algunos aspectos que no nos dicen en muchos lugares. Afortunadamente ya se empieza a hablar más de este tema, pero había sido algo tabú, algo de lo que nadie hablaba y creo que es muy importante. Así que quédate porque esto te interesa. Hoy vamos a hablar precisamente de por qué será que algunas mujeres experimentan síntomas más fuertes y otras no. Yo sí me hice esta pregunta cuando empecé a sentir toda esta avalancha que se me vino de golpe y que por ignorante no sabía nada del tema. Esa fue mi primer sorpresa. Dije, ¿cómo es posible que siendo mujer no sepa por lo que voy a pasar? Y yo sé que no todas pasamos por lo mismo. Y por eso es más importante informarnos y darnos cuenta de qué podemos hacer por nosotras, ya sea antes, durante o después. Sí, del después yo no te puedo hablar porque no he estado ahí, pero sí te puedo decir que siento que me preparé con mucha anticipación a los síntomas que estoy experimentando en estos momentos. Yo estoy en esta primera etapa que llaman perimenopausia, de acuerdo a lo que yo he aprendido por ahí, te lo quiero compartir y te quiero compartir también mi experiencia, porque a pesar de que sentí que sin darme cuenta ya me había preparado un poco, creo que mi intuición y mi sabiduría interna me ayudó sin darme cuenta, porque yo sí recuerdo que en las películas veía o escuchabas por ahí de los famosos sofocos, ¿no? De este cambio de temperatura y que experimentas mucho calor. Y yo siempre dije, ay, eso es pura sugestión. Yo ni me voy a dar cuenta cuando pase por la menopausia. Esa era mi idea, imagínate. Esa era mi creencia y la verdad que para nada, en ningún momento tuve miedo de atravesar esta etapa, ni creí que iba a ser algo complicado hasta que comenzó a suceder algo que cambió todo en mi vida. Suena medio dramático, pero hoy te quiero hablar como mujer y como terapeuta, porque creo que hay temas que no se abordan y no se comentan y para mí son los más importantes, que tiene que ver con las emociones, en cómo nos sentimos en esta etapa, porque yo sí te voy a confesar que no fue nada agradable. Y más allá de encontrar un suplemento que venga a equilibrar todo el desorden que se comienza a hacer en nuestro cuerpo, creo que esa es una parte importante, pero no fundamental. Y por eso te quiero hablar de esto el día de hoy, porque creo que detrás de nuestros síntomas hay un gran mensaje, como siempre lo han sido nuestras emociones. Detrás de cada emoción y cada sensación que experimente el cuerpo, nuestro cuerpo es tan sabio que siempre nos está enviando esta información como códigos en forma de síntomas, algunos le llaman enfermedades. Bueno, la menopausia no es una enfermedad, creo que es una etapa de nuestra vida. Y ese fue uno de mis primeros errores. Pero te quiero contar un poquito cómo me fue sucediendo a mí para poder ir abordando.
esta riqueza espiritual que nos deja esta etapa y cómo podemos también convertirla en algo que se disfrute y quizá pues no lleguemos a tanto, pero convertirla en una plenipausia. ¿Cómo puedo disfrutar esta etapa de mi vida en plenitud? Que no sea como la razón por la que creamos que ya no puedo disfrutar de la vida y que se acabó, ¿sabes qué? La juventud o lo que sea que tu mente te diga. Porque yo comencé experimentando cambios en mi periodo menstrual. Empezó a ser muy abundante, de repente los cólicos empezaron a intensificarse, me empecé a sentir muy cansada, que más que cansada, ¿sabes qué es? Agotada. Es un agotamiento extremo que me daban ganas de estar acostada todo el día. Y qué importante es notar estos cambios, porque cada una de nosotras lo va a vivir de manera distinta. Por eso al principio te dije, no te sugestiones, no quiero que te sugestiones a que así va a ser para ti, porque creo que ese es el primer error que cometemos al tratar de informarnos. O la información que nos hacen llegar nuestras madres, nuestras abuelas o las personas que están más cerca de ti. Y yo como terapeuta sabía que repetimos muchos patrones de nuestros ancestros y que cómo le fue a tu mamá o a las mujeres de tu familia influyen mucho en qué tanto vas a experimentar los síntomas en este periodo tú misma, ¿sí? Y, pero yo a pesar de toda esta información que sabía, dije, yo no me voy a sugestionar. Es más, nunca se me ocurrió ni preguntarle a mi mamá. Hasta cuando te pasa. Ahí sí, no, pues así surgió la niña curiosa de querer saber todo sobre este tema, porque sabes que quería saber cómo podía ayudarle a mi cuerpo, cómo podía sentirme mejor, porque yo no estaba resignada a sufrir por el resto de mi vida. Y mira que al principio yo empecé así, obsesionada por todos los videos que hablaban de menopausia. Afortunadamente, como te digo, ya hay más información. Creo que no ha habido información y seguimos experimentando y descubriendo por qué algunas los padecen más, por qué otras no. Por ahí hay una teoría que las chicas orientales no lo sufren tanto o no tienen tantos síntomas. Entonces, yo sí me pregunté por qué, en qué influye. A mí sí me gustaría profundizar en este tema y realmente saber qué es lo que influye, porque sí, empiezan a pasar muchas cosas. Y yo empecé con estos cambios en mi ciclo menstrual. Yo nunca fui de cólicos, ¿eh? O sea, era un coliquito muy leve el día de mi periodo. Sí, siempre me he sentido como muy cansada un día antes y, y a lo mejor en los últimos años como un poquito emocional, ¿no? Y cuando empecé a notar todos estos cambios, también se me empezó a adelantar el periodo, entonces tenía periodos más frecuentes. Estoy buscando las palabras para describirlo. Tenía periodos más frecuentes y yo decía, aquí algo está pasando. Pues voy a que me revise mi ginecóloga, fue lo primero que hice. Y ya cuando me revisa la ginecóloga me dice, pues confirmado, ya estás en perimenopausia. Y yo así de, ¿cómo? ¿Tan joven? Yo no esperaba esa respuesta de mi ginecóloga. Y la siguiente pregunta fue, ¿y qué es eso, no? ¿Cuánto me dura eso? ¿Cómo se quita, no? Yo todavía no empezaba a experimentar los demás síntomas. ¿Y sabes qué se me ocurrió hacer? Ojalá que tú no lo hagas. Dije, pues como no sé nada de la perimenopausia, voy a buscar en Google. Y empecé a buscar perimenopausia. Y el concepto no me gustó nada, porque hablaba como de no recuerdo ahorita las palabras exactas, pero como un desgaste de tus células y que anticipaba el envejecimiento, ¿sí? Era como una etapa que empiezas a envejecer. Y yo así de, ¿what? Vieja yo,
No, ¿cómo? Si todavía no cumplo 50, ni siquiera 50. Yo no me sentía vieja, pero el solo hecho de ver esa descripción, ese concepto, causó una impresión en mí. Dije, ¿qué es esto? Y cuando empiezan los achaques, que te los voy a mencionar, aquí hice mi pequeña lista, dije, para que, de algunos, sobre todo los que fueron más, que estuvieron más presentes en mí. Yo empecé de repente a tener como sudoraciones nocturnas y estaba dormida y me despertaba en la madrugada empapada, empapada de sudor. Y yo dije, ¿qué es esto? Creo que todavía no iba con la ginecóloga. Pero ¿sabes qué es lo que nos pasa? Que ni siquiera nos damos cuenta cuáles son los síntomas. Y entonces tú empiezas a sentir ciertas cosas y no sabes que tiene que ver con lo mismo, con la famosa menopausia. Que en este periodo de perimenopausia yo decía, ¿y cuánto me dura esto? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Y de repente empezaba a escuchar a unas expertas que sigo y decían, es que te puede durar hasta 10 años. Y yo dije, ¿what? ¿10 años? No inventes. No, dije, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo pasarme 10 años con estos síntomas. Porque bueno, era esas sudoraciones nocturnas que yo creo que me ha pasado en 2 años como 3 o 4 veces cuando mucho. ¿Por qué? Porque todavía no empezaba a tomar mis suplementos. Sí, sí son importantes, pero no es lo más importante. Y yo no soy médico, yo no soy experta en este tema, te lo quiero compartir como mi experiencia personal y como desde la parte terapeuta, por la parte emocional y cómo tiene también que ver con las memorias de nuestros ancestros, ¿no? El por qué unas sí y otras no, por qué unas más y otras menos, por qué unas más jóvenes y otras después. Ojalá hubiera una respuesta a todas esas preguntas y ojalá hubiera una forma de prepararnos y disminuir los síntomas. Y los siguientes síntomas que yo empecé a percibir fueron palpitaciones. A mí se me aceleraba el corazón y es esa sensación de que sientes que se te va a salir del pecho. Y yo decía, ay, yo creo que es el estrés. Y trataba de regular mi estrés, porque sí, también experimentamos mayor estrés y andamos muy irritables. Y también el cambio de humor. Yo de repente me empecé a sentir muy triste, como en depresión, ¿sabes? En algún momento de mi vida pasé por un periodo de depresión y me acuerdo que yo decía, es que me siento como deprimida, pero no tengo ningún motivo. Yo decía, pero si yo estaba bien ayer y he estado bien y no tengo una situación en mi vida que me cause esa emoción, yo no lo entendía, pero como soy experta en el área emocional, pues para mí es muy fácil observarme, escucharme, o sea, notar esos cambios hasta en mis emociones, ¿sí? Entonces, esos diálogos conmigo misma de, pero N, pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? No hay razón. Me empezó a generar como confusión, pero lo notaba, ¿sabes? Sabía que algo estaba pasando en mí, pero no entendía por qué. Me empezaron a dar calambres en las piernas. Y yo, ¿qué onda, no? Eh, Me empezaba a sentir muy cansada y me faltaba mucha energía. Entonces, a veces traemos una rutina, cierto ritmo de vida y sientes que ya no das una, que a cierta hora ya estás cansada, ya no tienes ganas de seguir y de hacer más tareas porque es un cansancio que, que no entiendes dónde quedó la energía que tenías hace unos meses todavía, ¿no? Y cuando estamos acostumbradas a hacer muchas cosas o que de nosotras dependen muchas cosas, pues como que comienza a ser un problema, porque creo que nuestra primera reacción es, no, 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 ¿cómo? Yo tengo que seguir pudiendo con todo lo que venía haciendo. Y la vida y tu cuerpo te empieza a decir, no, ya no, o no ahorita, ¿sí? Y así empecé yo. Déjame ver si el insomnio también.
empezaba a despertarme en las noches y ya no me podía dormir, ya no me podía dormir. Y a veces, pues relacionamos el insomnio con, a lo mejor en algunos momentos de mucho estrés o preocupación en nuestra vida, pero yo me sentía tranquila. Yo decía, pero ¿por qué no puedo dormir? Y a mí tanto que me gusta dormir y comienzan a ser situaciones que empiezan a alterar tu paz y tu ritmo de vida natural, ¿sí? Eh, sí empecé a sentir un aumento en mis niveles de estrés. Yo lo notaba, yo decía, es que estoy estresada, pero ¿por qué estás estresada? Y me empezaba a preocupar por todo, que si mi hija no llegaba, que si esto, que si el otro. Y yo decía, pero ¿por qué estás tan estresada? Me decía a mí misma, muchas veces sin razón. Y de repente reaccionas ah, como muy impulsiva ante situaciones que antes no te generaban tanto estrés, ¿sí? Entonces, esto es importante notarlo. ¿Sabes por qué? Porque no nos damos cuenta que todo tiene que ver con lo mismo, con un cambio hormonal que genera todos estos desajustes en el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas, todo por dentro, de nuestras emociones. Entonces, todo empieza a cambiar y se empieza como a alterar. Hasta lo que yo he entendido, tiene que ver con las hormonas que dejamos de producir y que generan una serie de altibajos dependiendo, pues, de cuáles sean las hormonas que a ti te estén alterando, ¿sí? Por eso digo que no hay recetas generales y yo no vengo a ofrecerte una receta general, más bien a que escuches tu cuerpo, porque creo que no va a haber una receta general que nos aplique a todas. Y eso es lo importante. Cuando yo me desilusioné de saber que esto no solo iba a durar, dependiendo de cada mujer, hasta 10 años, dije, oh cielos, pero ¿sabes qué? Pensé que a los 10 años se terminaba. No, es que cuando se termina la perimenopausia, que no sé cuántos años pueda durar, inicia la menopausia. ¿Y cuándo se termina la menopausia? Nunca. Nos morimos en menopausia. Yo no sabía eso. Y dije, oh Dios mío, entonces si esto no se quita, ¿cómo puedo hacer más placentera mi vida de aquí en adelante? Porque me resigno y me rehúso a sentir que se acabó mi vitalidad, que se acabó mi energía, que se acabó mis noches enteras de dormir, mi descanso, mi paz, mi juventud, ya lo dije, no sé, pero también. Y, y ¿sabes qué otra cosa empezó a sucederme? No sé si a todas les pase o si tenga que ver, pero se me empezó a encoger la ropa. Sí, toda mi ropa se encogió, ya nada me cerraba, pero había algo muy positivo. Se me encogió de la cintura. De lo demás, todo era perfecto en los primeros meses. Yo decía, ¿qué pasa? Yo toda la vida he hecho ejercicio. Yo tenía como 5 u 8 años que empecé a cuidar mi alimentación, empecé a cuidar mis hábitos, empecé a eliminar todos estos tóxicos del hogar, de la limpieza de la casa, del champú, de las cremas, de cosméticos, de todo lo que se me... Empecé como un estilo de vida más saludable. Por eso te digo, no porque supiera, sino porque he elegido cuidar de mí y estar bien y sabía que esto era importante para mí. Que creo que me ayudó a no tener tantos síntomas en esta etapa, sí, porque en todos lados nos hablan de que esto es muy importante para hacerlo más llevadero. Yo dije, qué bueno que yo empecé antes, porque si no, no sé cómo hubiera sido la revolcada. Si así me fue como me fue, para mí fue fuerte. Fuerte en el sentido de compararlo antes de y en perimenopausia, ¿sí? Cuando yo no tenía ningún dolor, cuando yo tenía una energía, cuando yo me sentía bien emocionalmente, cuando me sentía cómoda con mi cuerpo, cuando a lo que estaba viviendo, y te voy a decir, me sentí vieja, gorda, loca y a punto de perder la memoria, porque hay dos síntomas de los que pocas personas nos hablan, que al menos yo fui descubriendo después que también tenían que ver con la menopausia.
Y son estas lagunas mentales que podemos tener, porque el cerebro empieza a funcionar de manera distinta. Sí. Y este cambio de olor corporal. Yo desde hace varios años empecé a usar desodorantes ecológicos, eliminando todos estos disruptores hormonales, no porque yo sabía que eso era lo que buscaba, eliminar de mi cuerpo, sino que sabía que no era saludable. Yo dije, yo empecé a eliminar todo lo que no era saludable para mí. Mi purificador de agua, todo. Y empecé a notar que dije, ya no me hace el desodorante, entonces voy a tener que usar otra vez los desodorantes. No, 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 bueno. Yo decía, es que algo está cambiando en mí, mi olor es distinto, pero no había desodorante que me ayudara. Ahorita como que lo noto ya más tenue, más ligero, pero eliminar todos estos disruptores hormonales es lo que yo he escuchado que te ayuda a controlar esta parte. Y yo dije, bueno, pues si yo ya casi no tengo, ¿cómo le hago? Pero esta parte de las lagunas mentales, te voy a decir, un día yo estaba en un centro comercial aquí en mi ciudad. Es un centro comercial súper chiquito, 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 casi un cuadradito, ¿no? Y ese día iba a ser un pago. Y yo iba caminando y de repente, no sé, algo de repente me pasó que me paré en seco y volteé a ver y dije, no sé dónde estoy. Esa fue mi sensación. No sé dónde estoy. Sí estaba consciente de que estaba en esa plaza, pero no sabía, aquí anda una mosquita atravesándose de visita. No sabía si ya me había pasado, si era hacia adelante, si era hacia atrás. Esa fue como la desorientación que sufrí en ese momento. Y me acuerdo que yo empecé a girar, a dar vueltas, a ver qué reconocía del lugar para saber hacia dónde iba. Y ya cuando di la vuelta dije, es que ya no sé, no reconozco, nada me es familiar, no sé dónde estoy, no sé en qué punto de la plaza estoy. Esa fue mi sensación en ese momento. Y di vueltas y cuando di la vuelta dije, es que ya no sé si venía de allá o venía de acá, ¿para dónde me voy? Y no pude tener esa claridad, pero dije, ok, sigue avanzando hacia allá hasta que encuentres un punto de referencia, porque ahorita yo me sentía tan perdida que dije, no, no me queda claro. Empecé a avanzar hasta que llegué a un lugar donde reconocí y me paré, lo vi de frente y dije, ok, si estoy aquí, si esta puerta está aquí, entonces a donde yo voy está a mi derecha, entonces es para allá. Todo ese análisis lo hice parada ahí frente a esa puerta. Me ubiqué y fue ese momento donde como que regresó todo, ¿no? Entonces me ubiqué, fui, hice mi pago, me regresé y camino a mi coche, pensé, a ver, Ene, esto no es normal. Porque a poco no, a veces nos pasan cosas y ni siquiera nos damos cuenta que no es normal. Ya sea un dolor, unos cólicos, un mareo, porque vivimos acostumbradas a normalizar el dolor. Es la realidad. Y entonces, por eso es tan importante observarnos y notar un cambio. Y yo había tenido algunos lapsos de estrés en mi vida que generaban ciertas reacciones eh, que no eran normales, que no voy a entrar en detalles hoy, pero ese día dije, esto no es normal, ¿qué me está pasando? En serio que yo dije, ¿será que me va a dar Alzheimer? ¿Será que estoy perdiendo la memoria? Mi cerebro ya no está funcionando igual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué suplemento tengo que tomar para nutrir mi cerebro y evitar como este desgaste, ¿sabes? Que puede ser natural, pero creo que si no lo atendemos. Y empecé como loca a buscar, y ya cuando me di cuenta que tenía que ver también con los cambios hormonales de la perimenopausia, dije, ok, me relajé, ¿sabes? Porque en serio que yo dije, me estoy volviendo loca, estoy perdiendo la memoria y genera una carga emocional muy fuerte, porque nuestra vida cambia radicalmente de un día a otro. Y a lo mejor
se van atenuando, pero en unos cuantos meses se empiezan a juntar todos los síntomas y genera una carga emocional muy fuerte porque es un cambio drástico. Y yo empecé a buscar suplementos y suplementos y suplementos, creyendo que los suplementos eran mi solución. Y lo veo muy común, ¿sabes? Estamos buscando eso, creyendo que esa va a ser la respuesta, la salvación y hacerlo más ligero. Y al menos creo que no es así. Sí nos ayudan, sí. Yo me llené de vitaminas, de suplementos, que si el magnesio, que si el omega, que si todo lo que te puedas imaginar. Yo creo que me tomo como 10 o 12 suplementos diarios, unos en la mañana, otros en la noche, eh, y me han ayudado muchísimo, sí. Ya duermo bien, ya no tengo las palpitaciones, eh, casi todo ha sido lo que no, casi todo se niveló y lo tengo como en control. No me gusta decir esa palabra porque yo creo que la menopausia viene a, a que nos demos cuenta que no podemos controlar muchas cosas y que soltemos ese control. Yo quería controlar mi cuerpo, quería controlar mi vida, quería eliminar estos síntomas de mi vida. Y había una presión muy grande porque yo decía, es que yo soy terapeuta, yo tengo que estar bien y yo tengo que ser un ejemplo para las demás. Pero sabes que no se trata de eso. Ah, acabo de sentir la confirmación de mis ángeles. No se trata de eso. Y ojalá que las que seamos terapeutas nos quitemos esa presión de encima. Y aunque todos estos suplementos me ayudaron, lo que todavía me falta, el tema de mi cuerpo empezó a cambiar. Y sabes, yo nunca he tenido pleitos con mi cuerpo, nunca he estado en guerra con mi cuerpo, de que no me guste, de que lo quiera cambiar, de que quiero estar más gorda, que quiero estar más flaca, que quiero estar, no. Pero sí me ocupo de mí, siempre he hecho ejercicio, creo que eso también me ha ayudado muchísimo. Y la verdad es que te ayuda muchísimo con el tema del estrés y con el tema de las palpitaciones, el moverte, el hacer ejercicio. Ya en esta etapa de nuestra vida sí es importante hacer peso, crear músculo, porque sabes que viene una serie de complicaciones a nivel de huesos, a nivel del funcionamiento de nuestro corazón y al nivel del funcionamiento de nuestro cerebro. Y no se diga toda la alteración hormonal. Entonces, si no entramos en este balance hormonal, todo esto es un relajo. Pero qué importante saber que no es una enfermedad, que simplemente tu cuerpo te está pidiendo ayuda porque algo está cambiando en ti y tomarlo así. Cada síntoma es un mensaje y, y la verdad es que me ha dejado una gran riqueza esta etapa porque me hizo parar y me hizo observarme y darme cuenta de qué es lo verdaderamente importante y qué es lo que realmente nos va a ayudar a disminuir estos síntomas y a tener una vida plena porque seguimos estando muy jóvenes y todavía hay mujeres que les pasa mucho más jóvenes que a mí, tipo 30, 30 y tantos. Yo tengo 47 años, voy a cumplir 48 y estoy muy orgullosa, no me da pena decirlo. Nunca me he regido por los números y por las tallas. Si a mí me dices, N, ¿cuántos kilos subiste? No tengo idea, tengo años sin pesarme, no me importa cuánto peso. Yo no entré en ese pleito, ¿sabes? Pero yo me veo en el espejo y hago mi ejercicio y claro, y de repente, ay, quiero hacer musculito y me encanta ver mis piernas tonificadas y me encanta sentirme bien. Y esa ha sido mi intención, sentirme bien y estar bien, estar sana, estar saludable. Y, y sigo sin saber cuánto peso, pero sí notaba que no me cerraba la ropa. Y dije, ¿qué vamos a hacer? Y sí, sí me sentía gorda. Dije, no, bueno. Y sí hubo unos días en que entré en shock y como en pues, en experimentar emociones que no me agradaban. Pero un día dije,
A ver, este es el mejor momento para sacar todas las reservas de aceptación y amor propio que has creado a lo largo de estos años en Medina, porque esto no te va a encerrar en ese estado como de tristeza, de resignación. Dije, no. Y no voy a entrar en lucha con mi cuerpo. No voy a odiar mi cuerpo, no lo voy a rechazar y no le voy a pedir que sea lo que no es. No le voy a pedir que cambie. No le voy a pedir que regrese al mismo estructura corporal que tenía hace 2 años. No me voy a hacer esto a mí. Y esa fue mi primera decisión. ¿Y sabes qué hice? Pues me fui de shopping, me fui de compras a buscar ropa ligera, ropa cómoda, ropa que no tuviera que depender del tamaño de mi cintura o de las medidas de mi cintura, porque ahí se concentraba el problema, ¿sabes? Que no me cerraba lo que tenían que ser pantalones o shorts. Yo vivo en la costa, en la playa, y uso mucho los shorts y me encanta andar cómoda. Hace unos años, cuando fui ejecutiva, yo era la más elegante, entanconada, pero hoy, en esta etapa de mi vida, no cambio la comodidad por nada. Me gusta andar cómoda, ligera. Y me encontré este modelito, mira. Este modelito es reciente, así flojito, que la cintura más acá, más, no importa. Porque, ¿sabes? Yo me sigo viendo bonita en el espejo y me sigue gustando mi cuerpo, solo que está un poquito más ancha de la cintura. Pero qué importante es aceptarnos y amarnos tal como somos. Ese es un gran regalo que me dejó esta etapa. Yo tomé la decisión y elegí seguirme viendo hermosa, seguirme aceptar mi realidad de mi cuerpo, aceptar el cambio, pero seguirme amando tal como soy. Y esto es algo muy importante, porque si queremos regresar a lo que era antes, a sentirme como era antes, a ser la que era antes, ¿por qué y para qué? ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Tenemos que aceptar nuestro cambio. ¿Cuántas mujeres, sobre todo artistas o del mundo del espectáculo, ves que no pueden encontrar la paz y no son felices y gastan dineral por evitar el envejecimiento, por evitar el cambio en su cuerpo, por verse siempre bellas, esbeltas, delgadas? Y traemos una carga de la sociedad de que tenemos que ser así. Yo no he sentido esa carga porque no soy tan famosa todavía y no estoy en el mundo del espectáculo, pero veo las consecuencias en la parte emocional que genera en tantas y miles y millones de mujeres que no han aprendido a aceptarse y amarse para que las críticas o los comentarios de los demás, pues mira, se te resbalen. Es un trabajo interior. Y este es uno de los principales regalos, uno de los regalos que quiero comentarte de esta maravillosa etapa. Otro regalo que te quiero compartir hoy es, yo era una mujer que era controladora, que vivía con prisa, que vivía bajo mucha presión y bajo mucha exigencia a lograr, a conseguir, a que todo esté bien, ¿sabes? A que la familia, yo soy el pilar de mi familia, vivo con mis 2 hijas, entonces me toca atender a mis hijas, la casa, la comida, los gatos, los proyectos, porque tengo muchos sueños y muchos proyectos. Entonces, de repente, no había tiempo para tanto y no había energía para tanto. El tema de la energía va a ser otro factor muy importante. Pero yo me di cuenta que gracias a este estado de perimenopausia pude observarme y pude reconocer que lo más importante en mi vida soy yo.
y que no he aprendido a disfrutar mi vida por andar corriendo y presionada por las metas, por los proyectos, por las actividades, por todo lo que depende de mí. Y que este agotamiento que sentía tenía más que ver con la vida tan cansada que había llevado y que no había sabido equilibrar mi ritmo y mis emociones. Y dije, wow. ¿Y sabes qué me hizo darme cuenta también que me ayudó? Un día en un video vi a una mujer que no tenía brazos y que aprendió, ay, mira, me emociona y me dan ganas de llorar, que aprendió a hacer todo con los pies. Y seguro la vas a conocer, Adriana Macías. Y recuerdo que la vi y dije, Enedina, lo que te hubiera costado a ti tener la paciencia para hacer todo de otra manera más lenta, porque yo vivía corriendo, 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 corriendo. Dije, yo tengo mis manos y mis pies y no los estoy disfrutando y no les estoy dando el valor que merecen, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que yo no me estaba dando la vida que merezco, de disfrutarla con calma, de dejar de correr y tener prisa. Y empecé una nueva vida gracias a la perimenopausia, donde lo más importante para mí es disfrutar mi vida, que no me pase de largo, que por ir corriendo no valore los momentos de convivencia familiar, que no esté para mí, que no tenga tiempo para mí, ¿sabes? Porque nos cuesta parar, nos cuesta descansar, porque el mundo te dice, corre, no te rindas, para, te sientes mal, no importa, sigue adelante. ¿Para qué? La vida se convierte en una carrera que no disfrutamos. Y aprendí a hacer todo más lento, pero a disfrutarlo con mayor profundidad y con mayor intensidad. Y ahora no cambio eso por nada. Y me preparo mi desayuno rico, sano, delicioso, con calma, lo disfruto. ¿Cuántas veces no vamos corriendo? Y por eso a lo mejor se llama menopausia. Tiene que ver con la pausa, con menos, con hacer menos. No sé, eso se me viene ahorita, ¿eh? No sé si etimológicamente eso tenga que ver, no he investigado, pero es una invitación a bájale al ritmo, disfruta la vida. Y bueno, al menos para mí fue una gran bendición y una gran riqueza que me dejó este proceso. No es cómo sigo con mi mismo ritmo de vida. No, esta etapa te está invitando a que hagas algo de mayor trascendencia, de que lo disfrutes más. ¿Por qué quieres forzarte y obligarte y presionarte y exigirte como toda la vida lo hemos hecho a cumplir las expectativas de allá afuera o a ser como antes? Amo esta nueva versión de mí y nunca me había sentido más plena y más consciente de lo que quiero para mí y de la vida que quiero vivir. Ese es un gran regalo en esta etapa que nadie nos dice. ¿Qué estás buscando tú? Y bueno, ya para cerrar, el tema de la energía. Sí, te quería decir, qué importante es cuidar nuestra energía, porque, y nuestras emociones, ¿sabes? Porque la forma en que percibimos esta etapa va a influir con la reacción de nuestro cuerpo. Recordemos que lo que pienses de ti, tus creencias determinan tu mundo y cómo te sientes. Yo aprendí a amar esta etapa, aprendí a soltar muchas ideas de que quería que terminara, que cambiara, que parara, que no, aprendí a fluir y estoy súper feliz. Y todavía los días que me llega mi periodo, no estoy para nadie más que para mí. A veces me toma 3 días recuperar la energía, a veces me ha tomado toda una semana. Pero si no eres capaz de ser compasiva tú contigo misma, ¿quién lo va a hacer? El mundo te va a decir, corre, levántate, continúa. Pero ¿qué eliges tú?
Yo elegí amarme, respetarme y ser compasiva con mi proceso. Y hizo toda la diferencia. Pero la libertad es tuya. ¿Qué tipo de vida quieres para ti? ¿Qué vas a elegir tú? Porque aprender a manejar esta mente, estos pensamientos, estas emociones, van a hacer toda la diferencia en que no sea algo que lo sufras y que todos los síntomas van a disminuir. ¿Sabes por qué? Porque se trata de que por fin en esta etapa de tu vida hagas las paces contigo. ¿Cuántos años llevas en guerra contigo? ¿Cuántos años llevas luchando, esforzándote, corriendo, compitiendo, comparándote? Ya basta. Esa es la verdadera invitación de este maravilloso periodo. Que te mires al espejo y por fin te reconozcas y te sientas valiosa y te admires a ti misma y reconozcas tu belleza más allá de lo que el cuerpo te dice. Pero cuando haces estas paces, los síntomas se van. Los síntomas se van. Y para que tú vuelvas a recuperar tu energía, pues es importante atender esta parte emocional, eh, estas creencias y sí, tu alimentación, tus hábitos hacen un complemento. ¿Por qué? Porque te ayudan a cuidar tu energía. Y si tú aprendes a cuidar tu energía ahorita, vas a evitar muchas complicaciones con estos órganos que te mencioné y con el estado de tus hormonas. Es algo muy integral, sí, que abarca muchas cosas, sí. ¿Cuáles necesitas tú? Porque lo más importante va a ser, estas son mis conclusiones, que hayas aprendido a escucharte cuando este momento llegue, que hayas aprendido a notar los cambios en tu cuerpo, en tus emociones, para que sepas simplemente qué te está pidiendo tu cuerpo y dárselo. ¿Qué suplementos vas a necesitar? Ah, de eso hay mucha información allá afuera, yo no te voy a hablar de eso, porque no busques eh, la receta mágica que te va a ayudar a sanar todo este rollo. Y todo este rollo que nos pasa a cada una, ¿sabes con qué tiene que ver? Con nuestro estilo de vida. Yo, a pesar de haberme cuidado mucho y de ser terapeuta y de, según yo, cuidar mucho mis emociones, te voy a confesar que por eso me apasiona el mundo de las emociones, porque las emociones ha sido lo más difícil para mí de equilibrar en mi vida. Y he pasado por periodos de mucha tristeza, de una tristeza muy profunda, que me ayudó a conectar con las personas y a generar una capacidad de escucha muy grande. Sí, y por eso soy terapeuta, que tengo esa habilidad, una habilidad que me la dio el dolor, pero con mayor razón. No se trata de resignarnos al dolor y vivir esta etapa desde el dolor, pero sí se trata de a qué vas a renunciar. Y entre más sepas escucharte y notar cualquier cambio en ti, más rápido vas a saber cómo encontrar tu respuesta y tu mejor camino para ti. Así que conocer tu cuerpo y notar estos cambios, para mí creo que es lo más importante. Ojalá que esto te haya dejado alguna reflexión. Déjame un comentario, me encantará leerte. ¿Qué te pareció? Y puedes estar o no de acuerdo, está bien, yo solo quise compartirte mi experiencia para que la tuya sea más ligera y para que aprendamos a amarnos en cualquier etapa de nuestra vida, que soltemos esa presión y esa exigencia que tanto nos ha lastimado. Y, y bueno, si crees que esto le puede servir a alguien más, te invito a suscribirte a mi canal, a enviarle este videíto y a que sigas aquí hablando de temas de mujeres que nos ayuden a conectar con nuestro poder femenino, con nuestra sabiduría interna y con la gran fortaleza y bendición de ser mujer.
Aquí nos vemos en la siguiente emisión. Que tengas una vida plena. Chao, chao.